¿Cómo las prácticas de evaluación potencian el uso de las estrategias de predicción, anticipación y autocorrección en la enseñanza de la comprensión de lectura? Trabajo de investigación desarrollado en la Institución Educativa Municipal Liceo Integrado de Zipaquirá por la licenciada Paola Andrea Quintero Rodríguez. La evaluación como proceso fundamental a la enseñanza da cuenta del desarrollo cognitivo de los estudiantes al permitir realizar un análisis riguroso y sistemático de los procesos de aprendizaje, responde a la realización de los objetivos planteados en la enseñanza y por ende se constituye del conocimiento disciplinar del docente. Como lo manifiesta Cox 2016, la evaluación es inseparable del quehacer del profesional de la educación, porque es la que permite conducir el acto de la enseñanza y su permanente adecuación a los requerimientos del que aprende. Es así que las estrategias de comprensión de lectura, predicción, anticipación y autocorrección se promueven desde las diversas formas de evaluación propuestas por el docente, basadas siempre en la constante reflexión sobre lo que sucede en el aula. La presente investigación parte del análisis de las prácticas pedagógicas de la docente investigadora, quien a través de la investigación Acción Educativa observa, analiza y reflexiona acerca de lo que sucede en el aula con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes en torno a la comprensión lectora. Esta pretensión se genera a partir del análisis de los resultados de las pruebas saber aplicadas en la institución durante el cuatrienio 2014-2018, donde se evidencia que la competencia lectora requiere mayor atención debido a los bajos desempeños en lenguaje. Asimismo, se establece que una causa de los obstáculos cognitivos en los estudiantes son las concepciones del docente respecto a los procesos de lectura. Por tanto, las prácticas de enseñanza de la lectura se realizan bajo concepciones tradicionales enmarcadas en ejercicios mecánicos que no promueven al pensamiento en dicho proceso. Además, el desconocer las particularidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes son obstáculo que el docente debe reconocer para que la evaluación aporte dicha información y permita un ejercicio pedagógico real respecto a las expectativas de aprendizaje a las que se quiere llegar. Frente a las concepciones que la docente investigadora posee en relación a la lectura, reconoce a la comprensión como proceso vital en el desarrollo cognitivo, lo cual orienta las prácticas de la enseñanza de la lectura a partir de las estrategias de predicción, anticipación y autocorrección, ya que en ellas está la posibilidad de desarrollar el pensamiento en torno a la información no visual de los estudiantes frente a la información visual que se les provee. En ese sentido, la evaluación formativa como proceso sistemático aporta en la valoración de los aprendizajes a partir de la retroalimentación de la práctica de enseñanza. En los estudiantes aporta desde la relación con la estrategia de autocorrección, ya que actúa en doble vía, es decir, le permite al docente reconstruir su práctica a partir de lo que observa en el aprendizaje de sus estudiantes y asimismo promueve la reflexión respecto a la lectura. Se analiza el contexto educativo desde el concepto de macrosistema, según lo propuesto por Bronfenbrenner 2012. Se refiere a las correspondencias en forma y contenido de los sistemas de menor orden, micro, meso y exo, que existen o podrían existir a nivel de subcultura o de la cultura en su totalidad. La caracterización general de la población estudiantil oscila entre 150 niños y niñas, de los estratos 1 y 2, distribuidos en los grados de preescolar al grado quinto. En los grados de preescolar y quinto hay un docente titular director de grupo. En los grados primero, segundo, tercero y cuarto se encuentran 2 docentes directores de grupo distribuidos en aula multigrado. Se caracteriza el aula desde el concepto de microsistema, roles de relación interpersonales y patrones de actividades en un entorno inmediato. El aula referencia de la investigación, primero y segundo, cuenta con 37 estudiantes, 21 estudiantes en el grado primero y 16 estudiantes en el grado segundo, de los cuales 2 estudiantes cuentan con diagnóstico de déficit cognitivo moderado. La caracterización de los estudiantes se realiza basada en formatos de la institución, observador del estudiante y caracterización de grupo.
El objetivo de la investigación es analizar cómo desde la transformación de las prácticas de evaluación se potencia el uso de las estrategias de predicción, anticipación y autocorrección en la enseñanza de la comprensión lectora. Para alcanzar este propósito se plantean los siguientes objetivos específicos. Caracterizar la transformación de las prácticas de evaluación desarrolladas por el docente investigador en torno a la enseñanza de la comprensión de lectura. Diseñar estrategias de evaluación que promuevan habilidades del pensamiento basadas en las estrategias de lectura. Describir cómo los hallazgos encontrados durante la implementación de los instrumentos de evaluación formativa fortalecen los procesos de comprensión de lectura. El marco conceptual está construido desde la implementación y prácticas en el aula, en relación al desarrollo conceptual de teóricos que aportan significativamente en la investigación, buscando una articulación en los referentes desde la posición reflexiva de la docente investigadora en cuanto a la práctica de enseñanza de la lectura enfocada en los conceptos de lectura, evaluación, comprensión de lectura, planeación por EPC y estrategias de comprensión de lectura. Se plantean las categorías de análisis, lectura, comprensión de lectura y evaluación, cada una relacionada a las dimensiones de enseñanza, aprendizaje y pensamiento como parte elemental en el proceso pedagógico. Así, las categorías propuestas contribuyen en el desarrollo de la investigación, ya que permiten caracterizar, identificar y evaluar los procesos de enseñanza de la lectura y cómo éstas determinan la comprensión de lectura en el aula en el marco de la evaluación formativa. Al interior de la dimensión de enseñanza se ha tomado como categoría el conocimiento didáctico de contenido y como subcategoría la planeación, la instrucción didáctica y la evaluación. En la dimensión de enseñanza se establece que la lectura y la enseñanza responden a los saberes propios del docente, quien plantea los objetivos de enseñanza de acuerdo a sus concepciones, plasmándolos en la planeación para así desarrollarlos en el aula y de acuerdo a ello los estudiantes aprendan según sus necesidades. La dimensión de aprendizaje está orientada a lograr que el estudiante comprenda el texto, de manera que al acercarse a un portador textual, sea como lector u oyente, interactúe y sea significativo para él, visibilizando la información no visual, e implícitamente se le orienta a aplicar estrategias de lectura predictiva, de anticipación y autocorrección sobre el contenido del texto. En la dimensión de pensamiento, se toma a la evaluación formativa como proceso integrador en las tres dimensiones que, según Macmillan, pretende llevar al estudiante a una comprensión profunda de su aprendizaje. En el papel de seguimiento continuo y permanente, se refiere al monitoreo, la reflexión y la dirección de su propio pensamiento por parte de los estudiantes. En cuanto al docente, según lo propuesto por Álvarez, 2011, implica monitorear la comprensión, ser consciente de las estrategias que se usan para aprender y reconocer cuándo ciertos objetivos de aprendizaje se han alcanzado o necesitan ser revisados y mejorados. Desde lo propuesto inicialmente en la investigación frente a las categorías preestablecidas, que al ir desarrollándolas surgen las presentes subcategorías que emergen desde el abordaje conceptual en el marco de la práctica pedagógica realizada, articulándose con las categorías de lectura, comprensión de lectura y evaluación. El enfoque de la presente investigación es cualitativo, ya que busca la comprensión de fenómenos sociales donde el investigador es objeto activo de la investigación. No solo se fundamenta en datos estadísticos, sino en el continuo análisis de la información desde la interacción que se da en el proceso mismo. El alcance de la investigación es interpretativo-interventivo, teniendo en cuenta la posibilidad de acción frente al contexto social en el que se desarrolla la investigación, en este caso el aula de clase, lo cual busca conocer motivaciones, significados y su mundo, sus interacciones y la cultura de acuerdo a las intervenciones que se realicen en el proceso a través de la comprensión de dichos fenómenos. En el proceso de la investigación se establecieron los instrumentos de recolección en relación a las categorías establecidas a priori, con el fin de analizar las prácticas de evaluación en torno a la comprensión de lectura,
los conceptos que subyacen dichas prácticas y la transformación de las mismas en relación a la evaluación que realiza la docente investigadora en torno a las nuevas comprensiones a través de la reflexión pedagógica. A través de los instrumentos utilizados para la recolección y análisis de la información, se plantearon los siguientes ciclos de reflexión. Primer ciclo, cambio de concepciones. A través del registro en los diarios de campo generados durante la observación de diferentes sesiones de clase, se evidencia debilidades en el proceso de enseñanza, ya que las actividades propuestas en las diferentes sesiones de clase atienden al modelo de enseñanza tradicional, donde la docente es quien imparte cierta información que es memorizada por los estudiantes sin que exista relación conceptual entre una y otra sesión, es decir, que se realizan actividades fragmentadas desde contenidos descontextualizados. Segundo ciclo de reflexión, de la planeación tradicional a la EPC. De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer ciclo de reflexión, se genera la necesidad de modificar la planeación en el marco de la EPC con el fin de estructurar los aprendizajes de manera sistemática, a través de la formulación de objetivos que respondan a potenciar la enseñanza de la comprensión de lectura desde situaciones significativas para los estudiantes y donde las metas de comprensión son compartidas entre estudiantes y docentes, ya que se acerca a sus intereses, de forma que la motivación esté presente durante el desarrollo de la misma. Tercer ciclo, la evaluación y su relación con la enseñanza. De acuerdo al desarrollo de la planeación y la transformación que se dio en ella, este ciclo se plantea con el fin de contribuir al mejoramiento de las prácticas de evaluación formativa, debilidad evidenciada durante el segundo ciclo de reflexión desde la implementación de la unidad didáctica, Viajeros en el Tiempo. Además de fortalecer prácticas comunicativas que propendan por la comprensión de lectura, potenciando el uso de estrategias de lectura en donde los instrumentos dieron cuenta de la articulación de dichas estrategias con las formas de evaluar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes. En relación con la pregunta de investigación y objetivos, se establece que las prácticas de evaluación de la docente determinan en gran medida la comprensión de lectura de los estudiantes, dado que en los primeros diarios de campo y grabaciones evidenciaron que la evaluación que realiza el docente en el marco de la enseñanza de la lectura no es llevada a cabo como un proceso, sino como prueba que mide cuantitativamente la capacidad de decodificar de los estudiantes, obviando la comprensión de lectura como proceso de pensamiento. Adicionalmente, la docente en sus intervenciones persuade las respuestas a las preguntas realizadas a los estudiantes en torno a la lectura de voz alta. En este sentido, la transformación de las prácticas de evaluación al concebirse como un proceso continuo y sistemático aporta a cada una de las dimensiones del proceso educativo y se articulan de manera importante con prácticas pedagógicas que promueven la evaluación formativa y propenden por el desarrollo de estrategias de comprensión en el proceso de lectura. Además, al ser un proceso cíclico, enriquece al docente por medio de la reflexión de la evaluación misma de los aprendizajes de sus estudiantes. Es decir, surge como proceso de retroalimentación de la práctica pedagógica en la medida en que le permite replantear al docente sus concepciones, prácticas y objetivos de la enseñanza desde el ejercicio activo de recolectar información, analizarla y reflexionar sobre los hallazgos encontrados durante el proceso. En ese orden, la evaluación trasciende a eje articulador de la práctica pedagógica a través de la valoración continua de la enseñanza y el aprendizaje en términos del desarrollo de pensamiento del estudiante y del docente. Es así que emerge la categoría de instrumentos de evaluación como elemento que funda la reflexión pedagógica y le permite al docente asumir transformaciones en su práctica desde las necesidades particulares de los estudiantes a través de la observación, el diálogo colectivo y las producciones de los estudiantes. En cuanto a las dinámicas de enseñanza, se gestaron cambios significativos debido a las prácticas de evaluación en la presente investigación, transformándose al modificar la planeación tradicional que llevaba al docente por unidades didácticas, desde la necesidad de instrumentos que posibiliten el registro sistemático de los procesos de aprendizaje de la comprensión lectora, los cuales aportan según la necesidad frente a la reflexión pedagógica realizada por el docente. En lo que sigue, la evaluación articulada a la reflexión pedagógica desde lo propuesto por Spakowski 2015. Una mirada reflexiva sobre las prácticas pedagógicas implica concebir a la evaluación como práctica dirigida a la búsqueda de información y a los instrumentos como herramientas que permiten identificar y conocer acerca de las propuestas de enseñanza y del modo en que el alumno construye su conocimiento. En ese orden,
Al abordar la lectura concebida como proceso cognitivo que va más allá de la decodificación y producción de sonidos sin sentido, requiere que la enseñanza esté dirigida a desarrollar la comprensión, ya que, como lo expone Smith, 1985, no puede decirse que hay lectura si no hay comprensión. Por lo tanto, las prácticas dirigidas a desarrollar la comprensión de lectura desde el primer ciclo de educación deben proponerse desde contextos reales, significativos y emotivos que redunden en bases sólidas para desarrollar progresivamente la lectura a lo largo de la vida. Las prácticas de evaluación basadas en el análisis de diversos instrumentos para la recolección de la información potenciaron en los estudiantes el uso de estrategias de comprensión de lectura desde la implementación de rutinas de pensamiento que se articularon con instrumentos de evaluación como la observación, diálogo colectivo y el análisis de las producciones de los estudiantes. Además, favorecen la sistematización y seguimiento del desarrollo de los objetivos de aprendizaje propuestos por el docente, enriqueciendo a su vez la práctica pedagógica.